Bueno, bienvenidos a la unidad 5 o la quinta unidad. Esta unidad es medidas de forma. Está dividida en dos partes. La primera parte, la unidad quinta punto uno, que es la medida de asimetría. Y la segunda parte, la veremos la semana que viene, es la medida de Kurtosi. Arranquemos de una vez con el contenido, como de costumbre. Vamos a ver qué es todo lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, nos vamos a pasear obviamente por el concepto de medida de forma. Ya hemos visto cómo se agrupan los datos, cómo se ordenan, cómo se grafican en barra, histogramas, polígonos de frecuencia, etcétera. Los cálculos que hicimos sobre todo ese conjunto de datos que hemos, por eso que es medida, perdón, estadística descriptiva, se trata exactamente de describir los datos. Bueno, y vimos las medidas de tendencia central, vimos las medidas de variabilidad y medidas de posición, de qué posición ocupan ciertos datos dentro de la distribución. Y bueno, y por último, terminando, como tiene que ser la medida descriptiva, nos toca medir las medidas de forma, qué forma tiene la distribución. Bueno, entonces nos pasaremos entonces por el concepto de las medidas de forma. De esa es la que vamos a ver el día de hoy, el concepto de medidas de asimetría, que es lo que vamos a trabajar en esta primera unidad. Y bueno, las medidas de asimetría se logran medir con el coeficiente de asimetría de Pearson, el coeficiente de asimetría cuartílico, el coeficiente de asimetría de los momentos. Y bueno, y vamos a hacer ejercicio de serie y de distribuciones. Serie, datos no agrupados y datos agrupados. De antemano le digo, vean, aquí nos toca nuevamente, o les toca a ustedes nuevamente trabajar con simetría, coeficiente de simetría cuartil, que seguimos trabajando con los cuartiles. Y me sorprendió no gratamente ver que, que ya van Cierra dos la puerta. unidades viendo cálculo de cuartiles y cometieron algunos errores por allá. Espero que en el transcurso de esta clase, el día de hoy, si nos toca ver cuando toque el tema de cuartílico, bueno, les vuelvo a explicar los detalles al respecto. Iba a hacer una pregunta, Héctor. Veo aquí que se... Profesor, como siempre me gusta participar para que, o sea, creo que esto es evaluado, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención, es muy importante todo lo que usted está diciendo, porque en esta área, la información es acumulativa. Otra vez vemos que vamos a utilizar la fórmula de los cuartiles, otra vez vemos que vamos a utilizar la fórmula de media aritmética menos moda entre desviación típica para calcular el coeficiente de Pearson, y tenemos que tener ese conocimiento. Me llamó gratamente la atención que en esta unidad hay una característica de esta medida de forma que están representadas por la curva y tienen un sesgo que va a depender de cómo se ubiquen esas medidas que hemos visto de media, mediana y moda. Correcto. Y que según esos valores que van a ver allí, el sesgo puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha, y que definitivamente nos van a permitir tener una característica Distribución. de esas distribuciones de una forma más elaborada y con otros criterios, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces quería pues participar porque siempre esto es evaluado y como queda como un conocimiento de la lectura que uno debe dar preliminarmente para que cuando usted empiece a explicar y tengamos la evaluación del Google Form, pues quede el conocimiento más consolidado. Correcto, correcto, correcto. Perfecto. Sí, eso es lo que es. Criterios técnicos y criterios estadísticos para determinar exactamente la forma de la distribución. Perfecto, gracias Héctor. Bueno, entonces, bueno, aquí pueden ver algunos de estos gráficos que nos indican hacia dónde está cuál es la forma de la distribución. Eso es lo que vamos a estudiar todo el día de hoy. Eso es lo que nos va no solo a observar, hacer una inspección visual sobre la gráfica, sino también a medir ese grado de asimetría o de simetría que tenga la fórmula.
la distribución, perdón, esta inclinación que tiene hacia la derecha o a la izquierda o que esté completamente centrada, pues eso se puede medir. Y eso es lo que vamos a hacer y van a aprender en esta unidad. Bien, entonces obviamente tenemos un objetivo. El objetivo es calcular todo al completar esta unidad. Ustedes van a aprender a calcular los coeficientes de asimetría y cuantificar el nivel de el nivel de asimetría de un conjunto de datos. Puede ser asimetría o simetría. Bueno, entonces obviamente esto nos va a llevar a una conclusión, una competencia que tienen que adquirir y finalizar esta unidad, que va a ser, ustedes tienen que estar, los estudiantes deben estar en capacidad, el estudiante puede, finalmente determina, cuantifica y compara el nivel de asimetría o simetría de un conjunto de datos o una distribución, ya sabemos el concepto, con el cálculo e interpretación idóneo de los distintos coeficientes de asimetría en este caso. Vean que, ojo con esto, que es siempre es el objetivo, la competencia que tienen que adquirir, y esto es lo que se le pregunta en los exámenes y a veces pues no lo responden. Determina, cuantifica y compara. Puede determinar el valor, lo cuantifica, lo valora y lo compara, pues lo puede comparar con el resto de las mediciones o lo puede comparar entre una y otra distribución según el caso. Bueno, entonces continuamos. Aquí creo que entramos, bueno, entonces vamos al concepto de medidas de forma en general. Es un procedimiento estadístico que considera las formas más comunes de las curvas de frecuencia y toma en cuenta las distintas maneras en que se pueden repartirse o distribuirse los datos considerados. Ya lo vimos. Bueno, aquí tiene pues un conjunto de datos ya hechos en una curva, en este caso polígono de frecuencia. Los datos pueden verse inclinados o sesgados a la derecha y a la izquierda, esta primera que tienen aquí. Creo que ya voy a hacer uso de mis anotaciones. Puede tener un sesgo, ojo con este que este es el concepto que vamos a manejar el día de hoy, que a veces se confunde. Sesgo es esto, es un corte. Que está sesgado significa, me disculpan el ejemplo, pero a veces es mejor decir que está macheteado, que tiene un sesgo, que tiene un corte. Y este sesgo es el que se va a medir. Ojo, no se va a medir hacia dónde están todos los datos. En este caso, hacia dónde se acumulan. En este caso, esta que estoy mostrando aquí, se acumulan a la derecha. Pero el sesgo es a la izquierda, ¿cierto? El sesgo es hacia donde está cortado, hacia donde hace faltan datos. Cosa contraria que pasa en esta gráfica de aquí. Este sesgo que está aquí en esta última gráfica, pues el sesgo está a la derecha. Y los datos están acumulados a la izquierda, pero el sesgo es el que vamos a determinar, están en este caso a la derecha. Y esta curva central, bueno, que esta está es simétrica, esta pareja simétrica significa, y ojo con este concepto, que al hacerle un corte a una figura cualquiera, de ambos lados, a la derecha y a la izquierda, pues los datos son exactamente iguales, la forma es exactamente igual. Es como si colocáramos un espejo y es su imagen en el espejo. Eso significa simetría, que la figura es simétrica. ¿Ok? Continúo. Bueno, como es medida de forma, las medidas de forma también nos vamos a calcular los coeficientes de apuntulamiento, o sea, qué tan alta es la distribución, si tiene un tamaño normal o si por el contrario está aplanada. Esta segunda gráfica que se ve aquí, que acaba de ser abajo, esta es la segunda parte de la unidad que veremos para la próxima semana, que es las medidas de Kurtosi. Hoy trabajamos nada más con las medidas de asimetría, que es la primera que le expliqué. Bien, pero haciéndole un resumen de toda la estadística descriptiva, trata y casi que se centra en esto siguiente, en hacer y determinar a esta señora que está aquí, una curva de distribución simétrica, que tiene ¿me escuchan? Y esta curva de distribución simétrica, que es la que... ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Perfecto. Sí, profesor. Ok, que escuché unas voces ahí.
Bueno, esta curva de distribución simétrica, que es igual para ambos lados y que tiene la altura promedio, una altura normal, no está puntiaguda ni aplanada, ni está inclinada a la derecha a la izquierda, es una curva simétrica, idónea. La más, incluso le iba a decir, ella es, y les presento la curva de distribución normal. Así como hemos visto el cuadro de frecuencia que hemos trabajado durante todo el semestre con el cuadro de frecuencia, los intervalos, las XY y las frecuencias y todo lo que se trabaja de ahí en adelante. Esta señora que está aquí, la curva de distribución normal, es la base para estadística inferencial. Así como para estadística descriptiva, ustedes tuvieron que aprender desde el principio el cuadro de distribución de frecuencia, que se lo acabo de explicar. Bueno, para estadística descriptiva tienen que saber manejar ella. Esta es la base de la estadística, perdón, la curva de distribución normal es la base de estadística inferencial y sobre ella es que se trabaja toda la estadística 3 en su caso, o la estadística inferencial. Pero bueno, quiero que vean la importancia de la estadística descriptiva y por qué llegamos a estudiar la forma. Bueno, nada más y nada menos por eso, porque para tratar de describir a esta señora la curva de distribución normal. ¿Y por qué es importante describirla? Bueno, porque repito, es la base de la estadística inferencial. Sobre ella se trabaja toda la estadística inferencial. Y como, pues, tocó, les presento la curva de distribución normal. Bueno, entonces el siguiente lámina es un abreboca, un paréntesis para ustedes, para que sepan quién es la curva de distribución normal. Perdón, faltaba cuantificar las medidas de simetría, bueno, cierto. No entiendo por qué, bueno, cuantificar estadísticamente las formas de distribución se realiza mediante las medidas de simetría, es lo que acabo de explicar. Y su distribución sería asimétrica a la derecha o a la izquierda con respecto a una medida, bueno, obviamente con respecto a una medida de tendencia central. O si por el contrario no tiene ningún sesgo y se trata de una curva simétrica, que es lo que me adelanté. Bueno, ya les expliqué todo esto, se está repitiendo la lámina y aquí quería entrar en esto. Quería entrar en la curva de distribución normal. Voy a enseñar a ustedes cómo se construye, qué contiene por dentro para que veamos la importancia de la curva. Y este es un ejemplo, si me toca darle a ustedes estadística 3, les prometo que arranco por este mismo ejemplo que tengo aquí. Esto es el ejemplo del siguiente, vean. Una maestra está iniciando el año escolar y llegan 34 niños, y bueno, y entonces le piden que registre estadísticamente las alturas de los niños. Entonces los van entrando los niños y va midiendo cada uno y va registrando la altura de cada uno de esos niños. Bueno, lo registra en un cuaderno de anotaciones, pero también puede hacer esto. Sobre la pared esta que está aquí va haciendo una marca de cada uno de los niños cuánto van midiendo. Repito, 30 y pico, 40 niños y va haciendo una marca de cada uno de ellos. Y ya saben de esto, como la altura es una variable aleatoria simple, o sea, es aleatoria, no está determinada por nada, no hay nada es totalmente al azar. Entonces con toda seguridad esta variable se va a medir como una distribución normal, normalmente. ¿Qué significa esto? Y vean aquí la figura y se lo detallo, se lo va a seguir detallando más adelante. Que los datos, pues obviamente van a acumularse, algún dato se va a repetir. Vean aquí, creo que aquí se está repitiendo como el 110. El del 110 va a haber varias marcas, bueno, porque obviamente, ya se lo he explicado, ahora la mayoría de los niños, una medida de tendencia central va a ser que todo o un conjunto de ellos, un buen número de ellos, mide 110. Y habrá unos pocos niños, como esta que estoy marcando aquí abajo, que no lleguen a 1 metro, que sean muy pocos los niños bajitos, y uno que otro niño que sea muy alto, el más alto del salón, que sean pocos niños los que van midiendo. Entonces se va repitiendo este patrón en las mediciones. Repite, una variable aleatoria simple que obedezca al azar. Bueno, si seguimos con este ejemplo,
Si se hace eso, una distribución, una vez que tenga todas las medidas, pues la maestra ve y dice, bueno, tengo varios niños que pesan 90 y va hasta el 125, varias medidas. Bueno, entonces escoge un intervalo, dice que voy a ver cuántos niños hay de 90 a 95, ya trabajamos con esto, ¿cierto? De 96 a 100 hasta 125. Y recoge el número de repetición de cada una de esas mediciones. Como les dije, vean que de 90 a 95, niños bajitos, hay solamente 6. De 100 a 120 metros de altura, 1,20 m, 1,25 m, hay niños bastante altos. Pocos son los niños altos. Y de 106 a 110 se repite la mayor cantidad. 15 niños, todos miden esa altura. Bueno, eso obedece a una curva de distribución. Repito, porque es una variable aleatoria. Es lo mismo que si esta medición yo la inclino de esta manera. Si la inclino la medición que hizo sobre la tabla, incluso sobre los mismos intervalos, es lo que hemos hecho nosotros prácticamente, ¿cierto? Si una vez que lo tengo así, ya lo tengo en intervalo, yo puedo construir mi gráfica de barra, ¿cierto? El histograma, que es lo que ya hemos hecho. Aquí abajo están los intervalos y veo el número de repeticiones que cada valor tiene. Sobre este histograma, pues yo puedo construir el polígono, las líneas centrales de cada una de las barras, y me da eso, la distribución que hemos trabajado, la gráfica de distribución. Si esta variable contiene, y sobre esta es la que yo voy a medir, y tiene que ser así, al hacer la medición de medidas de asimetría, pues bueno, me va a dar una curva de distribución normal, o se asume que esta es una distribución normal, y a partir de ello se trabaja con la curva de distribución normal. ¿Alguna pregunta? ¿Lo escucho? En el chat, ¿hay preguntas en el chat? ¿Lo escucho, por favor? Profesor, me pregunta en el chat ahora. Ok, continúe entonces. Y présteme toda su atención, que esto es un paréntesis, pero muy importante. Bueno, como pueden ver, sobre esta curva, esta última que tengo aquí, del polígono de frecuencia en azul, sobre ella están todos los datos. Aquí están contenidos todos los datos de mi medición, ¿cierto? De los 40 y tantos alumnos que medí, bueno, están sobre esta curva. Bueno, entonces, lo que quiere decir, vean esta otra gráfica, entonces yo asumo la normalidad de ese conjunto de datos, y cada puntico negro que ve eso son todos los datos que yo medí. Aquí están contenidos todos los 42 niños, las 42 alturas de todos los niños. Y sobre esta gráfica, pues yo puedo hacer todo el trabajo que se realice. Al tener esta gráfica, pues yo tengo todos los datos. Bueno, me faltan 2 datos nada más, y ya se los dije, ¿cierto? Justamente en el centro es la media aritmética, la medida de tendencia central. Si me la dan, ya tengo un valor de ella. Y alrededor, también se los dije, se mide, voy a hacer una marca aquí, una raya roja, aproximadamente, están las medidas de variabilidad, la desviación típica. Hacia aquí se mueve una desviación típica, hacia el otro lado también, ¿se acuerda? Bueno, entonces en esta curva de distribución normal, ya estoy marcando, en esta curva de distribución normal, junto en todo el centro coinciden la media, la mediana y la moda. Y obviamente, ¿verdad que sí? Que hemos trabajado todo el tiempo. La media, porque como la gráfica es exactamente igual a la derecha y a la izquierda, pues la media va a coincidir justamente en el centro. La moda, obviamente, porque es el valor que más se repite, también está en el centro. Y la mediana, bueno, si la distribución es simétrica, si la distribución es simétrica, quiere decir que la mitad está igual a la derecha y la mitad igual hacia la izquierda, entonces la media cae justamente en este punto central. Todas son iguales, todas en este caso valen el mismo valor para la curva de distribución normal y para obviamente una curva simétrica, una curva de distribución simétrica. Bueno, pero le estaba diciendo, sobre esta curva también se mueven desviaciones estándar
ubicadas un tanto a la derecha y un tanto a la izquierda, y yo me puedo mover X cantidad de desviación a la derecha y a la izquierda. Bueno, ese valor de desviación típica, repito, que me puedo mover durante en toda la curva, esos valores están tabulados. Ya los científicos, los estadísticos y los matemáticos han trabajado muchas curvas de estas y han determinado que al moverme una desviación típica de la variable que sea a la derecha o a la izquierda, bueno, eso comprende X cantidad de porcentaje de los datos analizados. Y esto es lo que van a ver más adelante. Y les explico. Les decía que aquí en el centro coincide la media. Aquí es mu porque es para una población. Pero ya dijimos que en estadística descriptiva, población y muestra no hay diferencia. Mu en este caso sería igual a X barra, que sería la media, tal como está señalado en la parte de arriba. X barra. Y esta sigma, esta figura que aquí, ya eso sí le hemos trabajado. Esta es la desviación típica. Vean esto que está aquí. Si en el centro está la media y a la media yo le sumo una desviación típica, o sea, hacia la derecha, me muevo, vean esta flechita que estoy haciendo, una desviación típica, el valor que tenga la desviación típica, por ejemplo, si la media es de 40 y la desviación típica es de 2, bueno, al moverme aquí estoy ubicado en el puesto 42. Pero para cualquier variable eso significa que al moverme hacia la derecha una desviación media, el valor de una desviación media, eso estoy cubriendo, como dice aquí la gráfica, si la ven, el 34.1% de todos los datos, sea cualquier sea el dato que yo tenga aquí. ¿Lo ven? Sí, profe. Voy con el segundo ejemplo. Si me muevo, aquí está subrayado, lo estoy subrayando, espero que lo vean, dos desviaciones medias, o sea, mu más dos desviaciones medias, entonces, o sea que me voy a mover dos desviaciones medias hacia la derecha, eso abarca un poco más de 13,6%. Sumado al 34 que llevo, bueno, eso da ¿qué? 45%. 47,7%. Hasta aquí me habré movido esa cantidad de porcentaje que representa ese porcentaje de los datos. Así que si me muevo 3 desviaciones estándar, pues me habré movido 2,1% más. Y exactamente como la la curva es simétrica, si me muevo a la izquierda, o sea, a la media, le resto, vean aquí abajito, le resto una desviación estándar, me habré movido hacia la izquierda 34,1% también. Igual si me muevo a la izquierda dos desviaciones estándar, bueno, a ese 34 le sumo el 13,6% y así me voy moviendo durante toda la distribución, y cada movimiento de desviación estándar a la derecha o a la izquierda pues me representa un porcentaje que ya está medido, y ese porcentaje es exactamente un porcentaje de los conjuntos de datos. Esto está estandarizado y de eso se llama así, estandarización o normalización de los datos. Todo esto ya está estandarizado para cualquier conjunto de datos. Entonces, para cualquier conjunto de datos, cualquier variable que se asuma en la distribución normal, pues yo me puedo jugar. A mí me dan la media y la desviación típica y ya puedo calcular cualquier porcentaje de los datos. ¿Sí lo ven? Profe, pero, o sea, cualquier porcentaje, pero es porcentaje, no el dato que corta ese porcentaje, el dato puntual o el intervalo puntual. Es- Son las dos cosas. Al decir porcentaje, yo tengo valores, me voy a los datos y puedo ver exactamente el valor real, en qué dato es real. Y viceversa. Si tengo un valor real, me puedo ir
hacia los porcentajes y conozco qué porcentaje es. Sí, sí, yo creo que sí, ya. Sí, así es. Y si este porcentaje está medido en porcentaje y yo lo mido de 0 a 1%, en lugar de no lo multiplico por 100, si lo dejo así, de 0 a 1%, eso es probabilidad. Entonces, con un conjunto, yo tengo la media, la desviación típica, y tengo una distribución normal, también puedo calcular la probabilidad de los datos. Cualquier probabilidad. ¿Por qué cualquier probabilidad? Bueno, porque estos datos se estandarizan. Eso sí lo van a ver en estadística 3. Pero estos valores de media más 2 media, porque a veces puede ser cualquier valor. Puede ser la media más 0,3 media, 0,4 media. Aquí puede ser 1, 1,5. Cualquier valor puede estar aquí abajo. ¿Cierto? Y puede ser cualquier valor. Aquí está señalado para una desviación típica que es 34. Pero bueno, puede ser 3%, 55%, cualquier valor. Bueno, para cualquier valor de porcentaje ya hay tablas que tabulan toda la probabilidad de todos los datos. Pero bueno, esto lo va a ver en estadística 3. Esto era un abrebote, era muy importante que le dijera en este momento la importancia de la curva de distribución normal, porque bueno, tocó verla en este momento. ¿Ok? Profe, una pregunta. Si en caso de que, si es una simetría, yo pudiera usar la mediana o la moda sumando o restando la desviación típica. Eh, no, no, no. No, porque cuando ya trabajamos, cuando ya se asume que es una distribución simétrica, una distribución normal, pues se trabaja con media nada más. Y en estadística 3 la vamos a trabajar únicamente con media. ¿Entiendes? Salvo en contadas excepciones. Si no se cuenta con la media, se tiene la moda, pues se trabajará con la moda. De todos modos, se lo acabo de decir, vean en la gráfica de arriba, si la distribución es simétrica, es una distribución normal, media, moda y mediana son iguales. Es el mismo valor, todas son iguales. ¿Cierto? Incluso ya les explico un poco más en qué consiste esa que todas son iguales. ¿Preguntas? No, está bien, profesor. Lo que te está diciendo ahí es claramente que estamos hablando cuando está centrada. Cuando está centrada, pues las tres medidas son iguales. Obviamente, cuando se dan los casos que si va a la izquierda o a la derecha, porque las medidas cambian de posición, motivado a las fluctuaciones que hay en la parte de la frecuencia, entonces sí vamos a utilizar los casos prescritos que te voy a explicar. Perfecto, perfecto. Bueno, veo no hay preguntas en el chat, ¿verdad? No, hasta ahora no hay preguntas en el chat. Ok. Veo que ya nos queda un minuto para arranquemos con... Hacemos un corte y volvemos a entrar, pero bueno, vamos a explicar este minutico. Bueno, casualmente, y por eso la importancia de mediana y moda, los valores de ellos, porque, como hemos dicho, si es simétrica, vean la gráfica central, media y moda son iguales. Si hay un sesgo a la izquierda o sesgo a la derecha o asimetría a la derecha o a la izquierda, pues media y moda ya no coincidirán, se moverán. Y lo hemos visto, ¿cierto? Bastante le he preguntado al respecto, que le he hecho distribuciones como esta y le he preguntado que me digan ustedes dónde quedaría la media, la moda o la mediana. Bueno, entonces, sobre estas fluctuaciones que ocurren de los valores media y moda, cuando hay un sesgo